Después de entender que la Biblia nos dice que debemos sacar a la luz lo que estaba escondido, lo que nuestros padres no confesaron, porque nunca se les enseñó a que el pecado había que confesarlo. Pues tal vez a muchos de nosotros no nos enseñaron eso. Nos dijeron resumidamente: pida perdón por todos sus pecados, y las consecuencias no se iban. Entendiendo entonces que nuestros antepasados no confesaron sus pecados, y al no confesarlos hicieron una acumulación, fueron haciendo un depósito que empezó a visitar la descendencia de ellos, entre ellos estamos nosotros. Pues teníamos que ponernos en paz con Dios, en paz con ellos, con los seres humanos, y en paz con nosotros mismos. Y estando en paz con ellos, como quien pagó todo el arriendo atrasado de un local, de un apartamento, y ahora sí lo puede entregar, ya entonces en paz con ellos los bendecimos y entregamos toda herencia maligna, toda herencia de mal, toda herencia de enfermedad, de ruina, de desgracia. La entregamos, no la queremos. ¿O usted sí la quiere? No, no queremos ninguna herencia maligna, ninguna herencia de enfermedad, ninguna herencia de muerte, ninguna herencia de pecado que haya venido de nuestros antepasados. Por eso los perdonamos, los bendecimos y nos despojamos de ellas. Deuteronomio es un libro donde nos muestra, y es bueno estudiarlo, es bueno estudiar el libro de Deuteronomio, porque allí está establecido cómo Dios advierte lo que le vendrá al pueblo de Dios. Israel es tipología de la iglesia, el pueblo de Dios somos nosotros, hijos, cosa que el israelita no puede decir si no ha creído en Cristo, porque todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso es muy, muy importante entenderlo. Entonces, nosotros como pueblo de Dios tenemos que saber que el evangelio no es un chiste, que si el Señor nos dio la oportunidad de conocerle para que confesando nuestros pecados fuéramos libres, no solamente del pecado, sino de la consecuencia del pecado, pues hermano, tenemos que cuidar aquello que el Señor ganó para nosotros en la cruz, estando seguros de que ya confesamos el pecado de nuestros antepasados. Mire, mi hermano, que hay muchas cosas, hemos tratado de abarcar muchas de ellas, y espero que usted aplique al conocimiento suyo y a la experiencia que usted ha tenido en su familia con todo esto que estamos leyendo. Pero hoy en día hay cristianos y cristianas que se ven limitados en la economía y en muchas áreas, entre ellas el área sexual, el área afectiva, personas que se ven rechazadas por todo mundo, que alguien se enamora de esa persona, pero en el acercamiento se desanima y se va, se aparta. Es un derecho legal. Personas que aún como cristianas las visita un demonio que las pone a pensar o a sentir y no saben por qué. Cristianas, mujeres cristianas que empiezan a tener sensaciones de placer sexual sin que ellas estén pensando o sin que estén teniendo una relación sexual. Y resulta, mi hermano, que su mamá, sin saberlo, estando en embarazo de ella o de él, porque a los hombres también les ha sucedido, fueron donde un brujo. El brujo las tendió en una cama, les hizo un conjuro, les consagró el vientre, tuvo relaciones sexuales con esa señora, la mamá de la que ahora es cristiana, del que ahora es cristiano. Y hermano, qué cosa tan terrible, qué persecución tan tremenda de un demonio ahí sobre esa vida. Pero ya es cristiano, hermano. ¿Qué pasa? ¿Será que es que el poder de Dios es menor al poder del diablo? De ninguna manera. Lo que pasa es que, óigame, la Biblia se tiene que cumplir en todas las áreas. Y recuerde lo que dice Levítico 26, que es confesando las iniquidades de los padres, porque por las iniquidades de los padres también están en esa situación. ¿Usted lo quiere recordar o lo recuerda? ¿Quién quiere recordarlo? Bueno, Levítico 26, 39, 26, 39.
Y los que queden de vosotros, está igual que Deuteronomio diciéndole, mire, esto es lo que les va a pasar por desobedientes. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres. Que no le quede duda, el hijo también arrastra el pecado de sus padres. ¿Por qué si no? ¿Por qué entonces ese niño que no ha hecho ni lo malo ni lo bueno, que no ha pecado, ya puede nacer con un síndrome, con una debilidad, con una deficiencia, faltándole algún miembro, con un daño cerebral, con un daño en el sistema digestivo, con una cantidad de cosas impresionantes, hermano? Por el derecho legal que tiene Satanás, derecho que recibió del pecado de sus padres, para venir y dañar el cuerpo de esa criatura. Lea el 39, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, la iniquidad propia de los que están ahora vivos, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Lo que le pasó a los padres, a ellos también les va a pasar. Ahí está. Y entonces el 40 dice, y confesarán su iniquidad, solamente el pecado de ellos. Hay creyentes que le dicen a otros creyentes, sin conocer de Biblia, solo porque se les ocurrió, solo porque les gusta hablar cosas que se imaginan. No, ¿qué va? ¿Cuál? No, olvídese. ¿Por qué? Eso, sus propios pecados no más, y eso que ya el Señor se los perdonó. Si no, no lo hubiera traído a vivir la vida cristiana. No, hermano, mejor lea Biblia, más bien. Dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Hay que confesar mi pecado y el pecado de ¿quién? No estoy escuchando. ¿Y el pecado de quién? De mis antepasados. Porque la palabra padres aquí es generaciones atrás. Y como el Señor Jesús dice, 3 y 4 generaciones, tercera y cuarta generación, no necesitamos ir más allá. Lo que la Biblia nos enseña es que un pecado trae consecuencias sobre 4 generaciones y se resetea, empieza de nuevo, porque si no, ¿cómo sería? Y si eso es así, que se resetea el mal, nosotros vemos cómo las enfermedades aumentan, ¿sí o no? ¿Cómo será entonces que no se resetearan a la cuarta generación? Que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice el 40, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Bueno, entonces, como ya recordó esto, recuerde que estamos estudiando Deuteronomio, donde pasan tantas cosas a los hijos de aquellos que pecaron, a los hijos de aquellos que visitaron ídolos, que adoraron ídolos. ¿Sabe una cosa? Que el mal más grande para la gente, buena gente, ha estado entre nosotros durante muchos siglos. ¿Cuál es el mal más grande? El mal más grande, el de la idolatría, el de adorar dioses que no son dioses, el de venerar imágenes. Ese es, hermano. Mire que impresionante cuando yo me puse a estudiar la vida de muchos de mis familiares, personas realmente buenas personas, empezando por mi papá. Impresionante. Mi papá, un hombre correcto, honesto, honrado. Él decía mañana, y si tenía que hacer lo que sea para que mañana fuera mañana, lo hacía. Y sin embargo, hermano, unas consecuencias, le cayeron unas desgracias. Recuerdo que durante 3 años seguidos, en marzo, algo le pasaba. Una vez se cortó los dedos, la otra vez un pedazo de hierro que voló con fuerza le fracturó la mandíbula. En el otro marzo le dio algo tan terrible en el estómago que empezó a vomitar sangre, a defecar sangre. Impresionante, hermano. Y entonces lo que uno no entiende cuando no ha leído la Biblia es que es suficiente con esa adoración que tiene por los ídolos y con el pecado normal.
que vino con él desde el vientre de su madre, porque todo ser humano nace pecador. Tan lindos los niños, pero tienen la semilla del pecado ahí. Que cuando se desarrolla su cuerpo, que cuando ellos entran en el conocimiento, cuando tienen conciencia de que están pecando, ahí si no es con Cristo, no se salva. Mientras que el niño es inocente, mientras que no es consciente de lo que está haciendo, el niño parte de esta tierra y no tiene problema, se salva. Pero ya después de que entra en la capacidad de reconocer que está en pecado, bueno, si no es con Cristo, no tiene solución. Vamos entonces a Deuteronomio capítulo 28, 28:61. Hoy tenemos que hablar de renunciar a los pecados que nuestros padres por sus prácticas o por sus palabras pusieron sobre nosotros. Otra vez, por sus prácticas o por sus palabras pusieron en nosotros. Hoy vamos a renunciar a eso. 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová lo enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entrasteis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Eso es lo que vemos hoy. La gente por ahí yendo a misa detrás de una figura de madera, de una figura de yeso, y la gente rindiéndole tributo, tan engañados, hermano, metiéndose en maldición cada vez que hacen eso, y no lo entienden. Dice, versículo 65, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día. Eso ya renunciamos a eso la semana pasada, ¿no? Oiga, al que le haya faltado, que en su casa lo haga. Renuncie, hermano, a la depresión, a la ansiedad, a la angustia, al temor. Ya eso no nos pertenece. Dice el 66, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. A veces uno no puede entender, ¿no?, que por más que la persona diga que es libre, así como los escribas y fariseos, como los religiosos de Israel le decían al Señor, nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Qué? Nosotros no. Pero el Señor Jesús les contestó con la sabiduría de Él, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces póngase a pensar que nosotros, diciendo que somos libres, éramos esclavos porque trabajaban, bueno, los que lo hicieron, ¿no? Trabajábamos toda la semana para en fin de semana gastarnos la platica. Esclavos. Y entonces los que tenían un vicio, esclavos de ese vicio, licor, cigarrillo, alguna otra clase de sustancia, prostíbulos, juego. Yo conocí personas que eran cercanas a mí dentro del medio musical, que la demora era que cogían la platica, que se ganaban, sí, tocando su instrumento, corrían a un casino, corrían a jugar esa plata, pues quedaban sin nada y quedaban por ahí
pidiendo prestado. Esclavo, esclavo. Pero si usted le preguntaba, decía, no, yo no soy esclavo, yo hago lo que quiera. Pues haciendo lo que quiere está esclavo. Y a veces eso no se entiende. Nosotros siempre miramos lo que pasó antes, pero nos cercioramos nosotros de no estar en algo parecido. ¿No hay ninguna cosa que te someta? Esa es una pregunta para usted y para mí. ¿No hay nada que te someta en la actualidad? ¿No hay nada que tengas que hacer para poder estar tranquilo? ¿No hay ninguna práctica, no hay nada que tengas que consumir para poder estar tranquilo? Porque he conocido durante mi vida cristiana personas que no están tranquilas si no se toman su dosis personal de algo. Puede ser la cafeína, puede ser una clase de refresco, una gaseosa, pero se desesperan. Los que yo conocí se desesperaban si no consumían eso que tenían por costumbre consumir. No, es que me gusta, déjelo de tomar. No podían ayunar porque tenían que tomar o comer algo de lo que ya estaban enviciados. Entonces, esclavos, y no se daban cuenta. Deuteronomio 18, lea conmigo por favor, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Mire, hermano, que a veces uno no, como que no conecta lo que el Señor le está diciendo a la iglesia aquí en este pasaje, porque leerlo y dejarlo ahí, no, hermano. Tenemos que leerlo y sacarlo a la luz del Evangelio. Cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, aprendimos a hacer muchas cosas que a Dios no le agradaban. Gloria al Señor, porque conocimos el Evangelio, la Biblia, pero también conocimos prácticas que no tenían mucho que ver con la verdad del Evangelio. Prácticas que, no sé a usted, pero a mí me decían, hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque el pastor dijo. Y si uno le decía, no, pastor, lo que pasa es que yo, no, hermano, religioso, extremista, hermano, uno no puede ser así. Y muchas veces a nosotros no nos pasó eso, pero sí escuché que muchas veces, por no hacer aquello que el ministro se había inventado, personas terminaban malditas. O sea, el siervo las maldecía, el pastor las maldecía, decía cosas feas de ella. ¿Qué va a ustedes? Lo que pasa es que les va a pasar esto, aquello y lo otro. Y a veces se cargan. Oiga, a veces hay cristianos que andan por la vida cargando con la maldición de un pastor, de un ministro. Y no debería ser así. O sea, no tiene por qué hacerlo. No tiene por qué. Usted no debería estar cargando más de la carga que le toca llevar en su compromiso como hijo, como hija de Dios, de renunciar a usted mismo, de llevar su cruz, la propia suya, y seguir al Señor. Ahora, para estar cargando las palabras del pastor, lo que él me dijo, o porque le ayudé a hacer algo que no estaba bien, que porque él me pidió el favor, y entonces sigue cargando con las consecuencias de aquello. Mire, hermano, en el llano, una vez una hermana me dijo, pastor, que mi esposo se va a separar de mí porque él es inconverso, yo soy cristiano, pero mi pastor me pidió la tarjeta de crédito que porque necesitaba algo y me dijo, préstemela, que yo le pago las cuotas. Yo le dije que sí, él le gastó todo el cupo y después no me volvió a pagar las cuotas de la tarjeta. Y entonces yo tratando de pagarlas, tenemos un negocio, mi esposo y yo, hasta que llegó el momento que no pude pagar. Y ya entonces él se dio cuenta que yo tenía la tarjeta de crédito, porque es que no la pude rebajar, pastor. Y entonces ya me preguntó que qué había sido eso. Yo lo he estado evadiendo y me dijo, o usted me dice cómo gastó ese dinero o nos separamos. Entonces le digo yo, pero si usted estaba recién llegada a esa congregación, ¿usted por qué lo hizo? Y me dice, porque un primo mío que también es cristiano, que llevaba años en esa congregación, me convenció.
¿Usted se imagina el problema para ese que convenció a su prima a que le entregara algo a ese pastor, algo que los metió en problema hoy en día, algo que se convirtió en un lastre y que pudo llegar a ser el motivo por el cual un esposo dejaba una familia con hijos? ¿Qué responsabilidad tendrá aquel que le dijo, sí, hágale? ¿Tiene responsabilidad o no? ¿Sí o no? Sí, porque a veces decimos, no, tú sabes, Señor, que yo no era con intención. No, para nada. Mire, yo le aconsejo, si su pastor no hace lo correcto como para tener la bendición de Dios, absténgase. No se meta en un problema y no lo mete en un problema a él. No, hermano, cada uno debe de trabajar en la vida cristiana por su propia bendición. Y eso de que, hermano, mire, que vea, que présteme, que mire, que... No, hermano. Y muchas cosas han sucedido que han venido como consecuencia de las palabras de un ministro, de las palabras de alguien que usted tuvo como líder, como alguien importante en su vida espiritual. Dice entonces el versículo 10, no sea hallado, no se encuentre en medio de ti, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Escuche esto, está hablando de que al llegar a un lugar donde estaba contaminado por la maldad, se podría hacer pasar, caminar. ¿Qué significa la palabra pasar? No sea hallado en ti quien haga pasar. 56:74 dice cruzar, usado muy ampliamente en toda transición, literalmente o figurativamente, transportar, introducir, intensificar, cubrir. Pero también dice acompañar, adelantar, agravar. Hacer pasar es tomar un niño, es tomar un hijo y ponerlo a practicar algo de lo que no es, de lo que a Dios no le agrada. ¿A usted lo pusieron a practicar alguna vez algo que a Dios no le agrada? ¿Sí o no? ¿Lo llevaron a misa? ¿Sí? ¿Lo bautizaron? ¿Le hicieron cruces por todo lado? Con aceite, con ceniza, con eso. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. La palabra hijo es diferente a hija. Dice, hijo como constructor del nombre de familia. Así dice aquí, ben. En el griego es así. Hijo como constructor del nombre de familia. En el sentido más amplio de relación, literalmente y figurativamente, incluyendo nieto, súbdito, nación, calidad o condición. La hija, 13:23, como femenino, de hija, usado en el mismo amplio sentido como otros términos de relación, literalmente y figurativamente, aldea. Mire cómo el hombre significa descendencia, pero la mujer significa casa. Tremendo. Aldea, tremendo. Ciudad, doncella, hija, morador, mujer, niña, bueno, nuera, listo. Dice, ¿quién haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego? La palabra fuego significa eso, literalmente arder, ardiente, ardor. Y es que literalmente en ese tiempo a los niños se sacrificaban, se ofrecían a los demonios, a los ídolos de ese tiempo y los quemaban. Algunas veces los degollaban, otras veces los quemaban vivos para uno de esos ídolos. Dice, quien haga pasar a su hija o a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. La palabra practique, óigame, practique oráculo. Quien practique adivinación. 70-80 dice adivinación. Raíz primaria propiamente distribuir, es decir, determinar por suerte o rollo mágico. Por implicación, adivinar. Adivinación, adivinar, adivino, agorero, dar, oráculo, practicar, adivinación, usar adivinación, etc.
ni quien practique adivinación, ni agorero. Yo le estoy leyendo el significado porque a veces uno en la iglesia cristiana y no sabe que está practicando una de esas cosas. Sí, en serio, póngale cuidado y verá. Agorero, ¿qué es un agorero? 6049. Cubrir. El agorero es cubrir, usado solo como denominativo. Nublar, ocultar. El agorero es el que oculta. Dice nublar, figurativamente, actuar encubiertamente, es decir, practicar magia. Entonces aquellas personas que dicen, ¿dónde está la bolita? Eso es magia. Y que sacó de un pañuelo solo una paloma, eso es magia. Eso no es ninguna clase de poder, no. Eso se llama agorero o mago, que es habilidad de manos, trucos, pero no hay poder. Pero él dice, no practique eso. Ni agorero, ni sortílego. ¿Qué será sortílego? Sortilegio. Dice, propiamente sisear, es decir, susurrar un conjuro mágico, generalmente pronosticar. Póngale atención, venga, póngale atención. Póngale atención que es sortilegio. Póngale atención. Propiamente sisear, es decir, susurrar un conjuro mágico, generalmente pronosticar. Pronosticar. Yo he conocido y he escuchado muchas personas que desde un púlpito empiezan a decir, viene remoción del árbol, el árbol se está moviendo, le está pronosticando, y muchos van a caer, y muchos se van a ir al mundo y no van a volver. ¿Le está pronosticando o no? Y hay gente aquí con maldición, y hay gente aquí que no se va a levantar, y muchos van a pasar por esto, y otros se van a morir, diciéndole al pueblo de Dios cosas como un sortílego, hermano, ¿ah? Como un sortílego. Y otros van a caer, y que pronosticándole cosas no buenas. Porque cuando uno lee la Biblia y uno dice, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios, ahí no le está pronosticando, ahí le está diciendo la verdad de la Biblia, lo que Dios ya dijo. Pero el hombre, en medio de su ardor, de su dolor, en medio de su herida del alma, empieza a desahogarse con la iglesia. Hay gente y les va a pasar y les va a acontecer y lo sé de ver. No pronostique, que eso es parte del ocultismo. Agorero se llama eso. Y si usted estaba presente alguna vez que algún agorero empezó a decir, hermano, ¿sabe dónde vi bastante eso? En el tiempo de los profetas, apóstoles y profetas, que no eran ningunos apóstoles y profetas genuinos. ¿Sabe qué? Cuando llamaban al pueblo a dar dinero y como que no estaban pasando todos los que pensaban, entonces empezaban a pronosticar. Impresionante. Si usted estuvo en alguna cosa de esas, hoy va a renunciar a eso. ¿Qué? Pues medite. Y no está de más que renuncie, aunque no haya estado en una situación de esas. Ni sortílego, ni hechicero. El hechicero tiene que ver con casi lo mismo. A ver, sortílego 51:72, pero hechicero es 37:84, y mire que es semejante. Propiamente susurrar un conjuro, es decir, encantar o practicar magia, encantador, hechicero. Listo. Sigue diciendo, ni encantador. Ya dijo encantador el hechicero. 22:67. Sociedad. El encantador es sociedad, también conjuro, compañía. Cuando personas, póngale cuidado, cuando personas se reúnen a hablar mal y a desearle mal a alguien, eso entonces son encantadores. Reunión, sociedad. Hermano, yo no entendía por qué a mi pastor le molestaba tanto ver corrillos al final de los cultos. Y una vez me acerqué a uno de esos corrillos, preciso, hermano, preciso. Estaban diciendo, no, es que el hermanito lo que pasa es que no ha entendido, y espera y verá lo que le va a pasar. A esos le pasa esto, aquello y lo otro. El otro decía de una manera y el otro decía de otra, pronosticando contra un hermano.
en sociedad, compañía, también conjuro, conjuro, maldición. También hay, de encantador también hay otro número, 2266. Y esto significa unir, literalmente o figurativamente, específicamente mediante conjuros. Unir mediante conjuros, fascinar. Aquí entonces piense esto, póngale cuidado. Allá afuera, cuando yo escuchaba la radio secular, le traemos de vuelta su amor. Amarres, ¿no? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Ligas. Le devolvemos su amor amado que se separó de usted en 24 horas. Eso es. Los demonios en eso. Hermano, y cuando a mí viene y me dice alguien, pastor, mi mujer se me fue, ore para que vuelva prontico, y le digo yo, ¿y por qué se fue? ¿La maltratabas? Pues sí, pastor. Bueno, yo no voy a orar para que vuelva, voy a orar para que usted cambie, para que usted entienda lo que tiene que hacer. Claro, porque es que lo que hace esta clase de poder engañoso es que no importa que él no cambie, no, vamos a poner la otra suavecita para que se tire al piso y él le ponga el pie en la garganta. Él tiene el poder, no necesita cambiar, tiene quien le haga el trabajo por él, entonces que se la traiga de rodillas para que él siga abusando de ella. Aquí la situación es, el problema es de ignorancia, que muchos entonces se han puesto, no, vamos a orar, hermano, para que esa mujer vuelva. No le pregunta a él por qué se fue. No, vamos a orar para que ella vuelva, sí, para que él vuelva, sí. Venga y verá. Y nos metemos en ayuno y como obligándola a que vuelva, a que el Señor la traiga. Espérese, ¿usted sabe por qué se fue? Dice unir, fascinar, enlazar, juntar, mago, hacer alianza, compañía, pacto, trabar, unión, unir. Terrible. Y dice, ni adivino, 7592. Raíz primaria, inquirir, por implicación pedir, requerir, por extensión demandar, consultar, dedicar, demandar, desear, inquirir, pedir. Adivino, ni mago, 3049, mago, propiamente conocedor, específicamente conjurador, por implicación fantasma, adivino. Oiga, todo está alrededor de lo mismo, el ocultismo, las artes mágicas. Si nosotros y nuestros antepasados practicamos eso, tenemos, oiga, ya lo confesamos, ¿sí o no? En los pecados de ocultismo lo confesamos. Tenemos que saber que somos libres de las consecuencias de esos pecados que tanto nuestros antepasados como nosotros cometimos. Que si alguna vez usted ha seguido sintiendo que en la noche algo lo maneja, que ve sombras, que algo lo persigue, que tiene alguna situación en su cuerpo física y que va y se hace todos los exámenes y le dicen todo está bien, hermano, tiene que ser que de alguna manera tu mamá en embarazo visitó un ocultista, visitó un brujo, un hechicero, y ellos lo que hacen es conjurar esa criatura. A veces le ponen espíritus que los cuiden, y esos espíritus se convierten en el marido, si es una mujer, de esa mujer. Si es un hombre, lo convierten en solitario y lo hacen matar, o al menos eso quieren hacer. Entonces es muy importante que tengamos esto. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Usted sabe qué es consultar a los muertos? Recémosle a las benditas ánimas del purgatorio. Mire, mijita, récele a la bendita alma de su abuelita. Eso es invocar muertos. Claro. Entonces, nuestros antepasados y los que no conocen al Señor van al cementerio y le tocan la lápida, toc, 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 y le dicen, aquí estoy, como si pudiera escuchar. Hermano, esas prácticas dejaron consecuencias. Ya se lo he dicho. Dice el versículo 12, porque es abominación para con Jehová
cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Escuche, le voy a repetir esto para que se interese mucho más en cerciorarse de que no queda en usted ni raíz ni rama de las prácticas que usted y sus antepasados hicieron. Hermano, no le busque, vaya a la Biblia y encontrará que la ruina tiene dos motivos muy fuertes. El primero, el más fuerte de todos, es la práctica del ocultismo de nosotros y de nuestros antepasados. La ruina, la escasez. Personas, hermano, que quieren empezar a echar para adelante, se esfuerzan, trabajan de día y de noche, echan un poquito, pelechan un poquito y algo, pum, les quita el dinero. Los roban, se les va el dinero y no saben por qué, y se quedaron con todo el esfuerzo hecho, con deudas. Otro motivo para la ruina, el pecado financiero. Personas de nuestros antepasados o nosotros mismos que no sabíamos lo que era pagar deudas, que no sabíamos lo que era, hermano, cumplir con los compromisos. Alguien pensó que eso no era ningún problema. Esta persona se pasaba de barrio en barrio en una ciudad de aquí, de arribita de Tuluá, y pensaba que era normal. Vivía 3 meses en un barrio, pedía fiado en una tienda y se volaba. Se iba a vivir a otro barrio, se buscaba la tienda de la esquina, pedía fiado, pagaba 1 o 2 veces, después cuando le cogían confianza, una cuenta como de 3 hojas en el cuaderno y no volvía. Hermano, el resultado para él y para sus hijos, horrible, de escasez impresionante. Entonces, no nos olvidemos de, siempre que nos acordemos de algo, confesarlo. Y sobre todo, lo que vamos a hacer ya es declararnos libres de eso, ¿sí? Libres de eso, porque ya nosotros no lo hacemos, y lo que hicieron nuestros antepasados, ya lo confesamos. Ahora tenemos que decirle al Señor, yo creo en tu palabra, y a los demonios decirle, yo conozco la verdad, no me puedes afligir más en esa parte, porque ya soy libre. Jesucristo me hizo libre a través de confesar mis iniquidades y las iniquidades de mis padres, por lo que decayó mi vida y la vida de ellos también. Amén.